Bueno, pues Gustavo, muy... Bueno, entonces la idea es que voy a hablar básicamente de tres temas a un nivel de divulgación. Primero, pues recordarles qué es eso del espectro electromagnético y cuáles son sus características. Después, contarles acerca de qué es la espectroscopía. Y finalmente voy a dar algunos ejemplos acerca del tipo de información que podemos obtener a partir del estudio del espectro. Entonces, avanza porfa a la siguiente. Bueno, a mí siempre me gusta en las conferencias, la gente siempre pone las referencias al final. Yo creo que debe ser al contrario, así que me parece que es bueno colocarlas desde el comienzo. Es importante resaltar cuáles son las fuentes que uno ha usado. Así que les recomiendo especialmente este curso del profesor Juan Fábrega de la Universidad de Valencia. Este es un curso que aunque es un curso, digamos, serio, especializado, es un curso universitario, no es un curso de un nivel tan avanzado como para que un aficionado no lo pueda entender. Yo creo que gran parte del curso se puede seguir. Así que les comparto esta dirección para que ustedes vayan y exploren el seguir este curso del profesor Juan Fábrega, que me parece bastante bueno y del que he tomado algunas imágenes. Avanza la siguiente, por favor. Y por supuesto, pues las publicaciones de la Red de Astronomía de Colombia, en especial la profesora Luz Marina Duque, que ustedes también conocen. Ella ha publicado un artículo sobre justamente algo de este tema, así que comparto por acá el número de la revista en la que pueden ustedes ir a buscar un artículo que trata sobre espectroscopía estelar. Y la siguiente referencia es un tutorial que encontré por allí en internet, muy interesante, sobre cómo se puede hacer espectroscopía casera, cómo usando un smartphone, nuestro teléfono y un CD, nosotros podemos construir un espectroscopio casero. La imagen que ustedes ven acá a la derecha es una imagen que yo mismo he tomado usando un CD como una rejilla de difracción y mi celular para tomarle la foto a una lámpara de la calle que está al frente de mi casa. Estas lámparas de sodio, y ustedes pueden ver allí en diagonal a la izquierda, en la parte superior y en la parte inferior, justamente el espectro de esta lámpara, que es una lámpara de sodio. Luego les voy a mostrar uno donde se va a ver muchísimo mejor. Así que también les comparto esta dirección que es bien interesante. Bueno, a mí lo que me parece sobre todo fascinante del tema de la luz es cómo prácticamente casi que todo, yo diría que el 90-95% de lo que nosotros sabemos acerca de este universo, lo sabemos es gracias al estudio de la luz que viene de los objetos. Entonces, imagínense ustedes, pues, ¿qué hubiera pasado si nosotros no pudiéramos captar la luz? ¿Será que hubiéramos podido descubrir que existen las estrellas? Piénsenlo bien y se darán cuenta de que casi todo lo que sabemos justamente lo sabemos por el estudio de la luz. La luz porta una gran cantidad de información acerca de este universo. Yo creo que básicamente desde tiempos muy, digamos, prehistóricos, el ser humano se ha preguntado por dos cosas. ¿Por qué es la luz? Y por cuál es el mecanismo de la visión. Sin embargo, yo hoy no voy a hablar acerca del mecanismo de la visión, sino que voy a empezar hablando un poco acerca de qué es la luz. Avancemos a la siguiente. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, podemos entender la luz como la propagación de las oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. A su vez, estos campos son generados por partículas cargadas eléctricamente que oscilan, que aceleran. Como ustedes bien saben, seguramente si recuerdan del colegio, estos campos estos campos electromagnéticos, estas ondas, se caracterizan porque viajan con una enorme velocidad, aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Avancemos a la siguiente, por favor.
Y en el colegio nos enseñaron que estas ondas, igual que las ondas mecánicas, como las ondas en una cuerda, aquí en esta diapositiva ustedes están viendo justamente la simulación de una onda mecánica, pero igual que las ondas electromagnéticas, o también usamos la palabra radiación electromagnética, o para no complicarnos mucho, simplemente usamos la palabra luz, se caracterizan por varios parámetros. Un parámetro muy importante es la distancia mínima que hay entre dos partes del medio que oscilan en fase. En el caso de las ondas electromagnéticas sería la distancia mínima entre dos partes del espacio en donde los campos eléctricos o magnéticos oscilan en fase. Oscilar en fase significa que suben y bajan al mismo tiempo. Esa distancia mínima, o de pronto algunos dirán, la distancia entre una cresta y otra cresta es lo que se llama longitud de onda. Y como es una longitud, como es una distancia, se mide en metros. El otro parámetro con el cual identificamos las ondas es la frecuencia, que corresponde al número de oscilaciones por segundo. Y si uno multiplica la longitud de onda por la frecuencia, obtiene la velocidad de propagación de la onda, que como ya les mencioné antes, es cerca de 300 millones de metros por segundo. También un parámetro muy importante es que las ondas propagan energía, y la energía que propaga las ondas electromagnéticas o la luz es directamente proporcional a la frecuencia. Aquí les coloco esta ecuación que dice que la energía es igual a una cierta constante que simbolizamos con la letra H multiplicada por la frecuencia. Esta constante es la famosa constante de Planck. Avancemos a la siguiente, por favor. Bueno, la cuestión es que existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas, es decir, existen ondas electromagnéticas o diferentes tipos de luz que justamente se diferencian porque tienen una longitud de onda distinta o una frecuencia distinta. Seguramente ustedes ya están familiarizados con este tipo de diagrama. Es un diagrama que sintetiza todas esas diferentes ondas electromagnéticas que existen. Al lado izquierdo, ustedes pueden ver ondas electromagnéticas en donde la distancia entre una cresta y otra cresta es muy grande, tan grande como el tamaño de los edificios más altos que ha construido el ser humano, que ya son del orden de kilómetros. Entonces, hay ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda son del tamaño de kilómetros o más grande que kilómetros. Ese tipo de ondas electromagnéticas se llaman ondas de radio. Pero también existen ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda que tienen un tamaño como de seres humanos, o sea, del orden de metro, como del tamaño de mariposas, que son del orden de centímetros. Este tipo de ondas electromagnéticas reciben el nombre de microondas. Pero también existen ondas electromagnéticas que tienen tamaños tan pequeños, longitudes de onda tan pequeños como el tamaño de la punta de una aguja, y este tipo de ondas son las que se denominan infrarrojo. Y están las ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda como el tamaño de células. Las células tienen un tamaño que está del orden de media micra, 0.5 por 10 a la menos 6 metros. Estas ondas son las que se llaman la luz visible o la parte visible del espectro electromagnético porque son las que pueden captar nuestros ojos. Esa parte del espectro electromagnético que pueden captar nuestros ojos está entre longitudes de onda de 0.4 micras hasta 0.7 micras. Y luego tenemos ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda del tamaño como de moléculas, y esas son las que se denominan ultravioleta. Y hay ondas electromagnéticas con longitudes de onda todavía más pequeñas, como del tamaño de átomos, y esas son las que se denominan rayos X. Y hay todavía ondas electromagnéticas con longitudes de onda 100.000 veces más pequeñas que el tamaño de un átomo, o sea, ya como del tamaño de los núcleos atómicos, y este tipo de ondas electromagnéticas son las que se denominan rayos gamma. Una cosa muy importante que ustedes deben recordar cuando observen este diagrama
es que entre más pequeña sea la longitud de onda, mayor es la energía asociada a esa onda electromagnética. O sea que en este diagrama, yendo de izquierda a derecha, esas ondas electromagnéticas tendrían una mayor energía. Y también hacia la derecha, entonces, tendríamos mayor frecuencia. A la izquierda, menor frecuencia, menor energía. Hacia la derecha, mayor frecuencia, mayor energía. Hacia la izquierda, mayor longitud de onda. Hacia la derecha, menor longitud de onda. Avancemos a la siguiente. Bueno, pero de dónde se origina la radiación electromagnética? Yo les he mostrado primero como la versión de la luz como una onda electromagnética, pero hoy en día realmente sabemos que la luz proviene de la materia y origina de las transiciones entre los diferentes niveles de energía posibles que pueden tener los átomos. Saben ustedes muy bien entonces que la materia está hecha de átomos y que los átomos se caracterizan porque tienen un núcleo que tiene partículas que están cargadas positivamente, los protones, y tienen partículas que no tienen carga eléctrica, los neutrones, y alrededor del átomo están moviéndose unas partículas con carga eléctrica negativa que se llaman los electrones. Realmente esta imagen que yo les estoy mostrando aquí como del átomo, como si fuera un pequeño sistema solar en miniatura, es solamente una representación pictórica, pero ustedes no pueden tomarse en serio que así es un átomo. Realmente nadie sabe cómo es un átomo. Y empezando porque este dibujo pues no está hecho en la escala que tal vez debería ser. Sería muy difícil, casi que imposible pintarlo a escala. Pero no deben tomarse este tipo de gráficas muy en serio. Solamente es una manera sencilla de tratar de mostrar cuando estamos hablando de átomos para tratar de representarlo de alguna manera. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la radiación electromagnética o la luz viene de lo siguiente. Resulta que los átomos no pueden tener cualquier valor de energía, sino que los átomos solamente pueden tener unos valores de energía especiales. Tienen como una escalera posible de valores de energía. Acá les estoy mostrando un diagrama para el átomo de hidrógeno, que es el átomo más sencillo, que tiene en su núcleo solamente un protón y a su alrededor solamente un electrón moviéndose. Ese átomo tiene un primer valor de energía posible, que se llama la energía del estado fundamental, y que se representaría como una línea horizontal con un cierto valor de energía, y sería entonces el nivel de energía número 1. Luego sigue otro posible valor de energía, que es el que está representado aquí en esta escalera a la derecha, n igual 2. Luego sigue otro posible valor de energía, que lo denotamos como el n igual 3, y así sucesivamente. Aquí están pintados el nivel 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá a la izquierda tienen ustedes unos dibujos que son como muy bonitos, pero muy extraños. Y si ustedes pueden ver, ahí en el paréntesis aparece el número, por ejemplo, 2,0,0. Entonces, ese dibujito está representando tiene que ver con la probabilidad con la que podemos encontrar a un electrón a cierta distancia del núcleo del átomo. El núcleo estaría en el centro de esa figura. Y ustedes pueden ver que entonces hay diferentes figuras y cada una de esas figuras está asociada a un cierto valor de energía permitido para el átomo. Entonces, por eso les decía yo que ustedes no pueden tomarse muy en serio esas gráficas anteriores, porque si quisiéramos representar mejor cómo es un átomo, pues tendríamos que ver estas figuras que representan o tienen que ver con la probabilidad, la distribución de probabilidad con la que se encuentran los átomos alrededor del núcleo a una cierta distancia y a unos ciertos ángulos. Entonces resulta que si por algún mecanismo nosotros transferimos energía a un átomo, entonces este átomo puede absorber esa energía y hacer una transición desde un nivel permitido a otro nivel permitido. Por ejemplo, si nosotros transfiriéramos energía que hiciera pasar el átomo del estado
fundamental, el primer estado al estado número 6, resulta que el átomo pues no se queda con esa energía, sino que rápidamente vuelve a su nivel de energía más fundamental. Y al regresar, libera o emite luz. Y justamente la luz que emite tiene asociada una energía que es la diferencia de energía entre el estado 6 y el estado 2. Y esa luz que se emite tiene una longitud de onda característica de 410 nanómetros. Eso está en la zona del violeta. Pero si hace una transición de energía, no desde un nivel 6, sino que lo hemos hecho pasar a un nivel 5, y entonces el átomo hace una transición del nivel 5 al nivel 2, en esa transición se emite luz con una longitud de onda de 434 nanómetros. Ya corresponde a una radiación que se ve de color azul. Y así sucesivamente. Cuando se hace una transición del nivel 4 al nivel 2, eso me da como resultado una emisión de luz que se vería de un color como verde. Cuando se hace una transición del nivel 3 al nivel 2, eso da como resultado luz que se ve de color rojo. Entonces, este es el origen de la luz y es el origen de los colores. La siguiente, por favor. Bueno, y para que se hagan una idea, para que puedan hacerse una idea mejor de lo que es la longitud de onda de la luz, miren que acá a la izquierda tengo una imagen para que comparen. Tengo en la parte superior un cabello que tiene un diámetro de 50.000 nanómetros. Más abajo tengo glóbulos rojos con un diámetro de cerca de 2.000 nanómetros. Así que un glóbulo rojo tiene un tamaño que es como unas 4 a 5 veces la longitud de onda característica de alguno de los colores del espectro visible. El espectro visible está entre 400 a 700 nanómetros recuerden que un nanómetro es una milmillonésima de metro, es coger un metro, dividirlo en 1.000.000 de partes y luego dividir por 1.000 más. Eso es lo que llamamos un nanómetro. O podemos darlo en micras. 400 nanómetros equivale a 0.4 micras, 700 nanómetros equivale a 0.7 micras. Justamente el hecho de que la longitud de onda de la luz visible esté entre 400 y 700 nanómetros es lo que hace que nosotros no podamos ver con un microscopio óptico cosas que sean de un tamaño más pequeños que la misma longitud de onda de la luz. Por ejemplo, lo que está más abajo, que es un virus que tiene un diámetro aproximado de 100 nanómetros, no lo podemos ver con un microscopio óptico. Para hacerlo tenemos que usar otro tipo de microscopios que ya no usan luz, sino que usan electrones. Y hoy en día pues tenemos otros microscopios especiales que se llaman microscopio de fuerza atómica o microscopio de escaneo por tunelamiento, y nos permiten ver incluso hoy en día los átomos. La imagen que estoy mostrando abajo, esa retícula, esos punticos verdes, creo que son los átomos de silicio. Es una imagen de un microscopio de fuerza atómica y nos muestra cosas que son del tamaño de 0.2 nanómetros, solo que ya no usan luz para poder ver hasta esas escalas. Es imposible usar luz visible para ver cosas que tienen un tamaño más pequeño que la misma longitud de onda de la luz. Avancemos a la siguiente. Avancemos a la siguiente, por favor. Ok. Resulta que cada átomo tiene pues diferentes en su núcleo número de protones y neutrones, y tiene también a su alrededor diferente número de electrones, y por lo tanto cada átomo tiene unos niveles de energía diferentes a los de otros átomos. Y esos niveles de energía hacen que cuando nosotros, se dice así, excitamos esos átomos, les transferimos energía y entonces ellos luego emiten luz, resulta que las líneas de colores que emiten se constituyen como en la huella digital de ese tipo de átomo. No hay dos elementos químicos con las mismas líneas espectrales, con las mismas líneas de colores. Así que, pues esto se vuelve un indicador, es una manera de poder identificar un tipo de átomo en especial.
Si nosotros tenemos alguna nube de gas y no sabemos qué tipo de átomos hay en esa nube, si nosotros calentamos esa nube y hacemos que emitan luz y nosotros observamos estas líneas de colores, entonces podemos correlacionar estas líneas de colores con alguna especie química en particular. La siguiente, por favor. Así que el estudio de esta emisión de luz por la materia es lo que llamamos espectroscopía. La espectroscopía es una técnica, y yo diría que es tal vez la técnica más fundamental y más importante en astronomía, en astrofísica, porque como mencioné al comienzo de esta charla, la luz es portadora de una gran cantidad de información. Actualmente nosotros en un laboratorio no vemos los espectros como esta banda de colores o líneas de colores separadas, sino que el espectro que registramos, lo que hacemos es hacer una gráfica de la intensidad de la luz, de la radiación, en función del tipo de luz, en función de la longitud de onda, y a esa gráfica de intensidad en función de la longitud, pues también le denominamos el espectro. Y estudiando ese tipo de gráficas es que obtenemos entonces una gran variedad de información acerca de la materia que emite esa radiación. Un espectroscopio, no, déjalo todavía allí, eso, gracias. Para hacer espectroscopía necesitamos poder descomponer la luz en todos los diferentes tipos de luz que la componen. Entonces, antiguamente se usaba como elemento para descomponer la luz un prisma. Cuando la luz pasa a través de un prisma, resulta que, o a través de cualquier material, resulta que los diferentes tipos de luz viajan en el material con diferente velocidad y cambian su dirección de propagación. Y por eso cuando salen del material, entonces cada tipo de luz, cada color en particular, viaja en un ángulo diferente y en ese sentido es que hemos logrado separar los componentes de la luz. Así que un elemento indispensable de un espectroscopio es ese elemento que nos permite separar la luz. Antiguamente se usaba un prisma. Digamos que una combinación muy poderosa es usar, en el caso de la astronomía, usar un telescopio para captar la luz, por ejemplo, de una estrella, hacer pasar la luz por ese elemento, el prisma, y además usar la fotografía, registrar eso en una placa fotográfica. Esa combinación de estas cosas es lo que ha dado frutos muy grandes en astronomía y astrofísica. Avancemos a la siguiente, ahora sí. Bueno, yo no sé si los que están escuchando también pueden participar, si pueden tener la posibilidad de usar su micrófono. Si tienen alguna pregunta en medio y si se puede, entonces pues no esperen hasta el final de la charla para hacerla. Si se puede contestar de una vez, pues yo lo hago. Y si no, pues esperemos entonces hasta el final para recibir sus preguntas y sus comentarios. Hoy en día no usamos un prisma para poder descomponer la luz, sino que usamos un elemento que se llama una rejilla de difracción. Resulta que cuando la luz pasa por un hueco muy pequeño, un huequito con un tamaño comparable a la misma longitud de onda de la luz, entonces cada tipo de luz viaja, sale del huequito en un ángulo diferente. Y eso nos permite entonces también descomponer la luz. Ahora, cuando pasa luz de un solo color en particular, entonces al frente de ese huequito, si colocamos una pantalla, nosotros no vemos un único punto brillante, sino que se ve en todo el centro alineado con el hueco un punto brillante, pero al lado una franjita oscura, o sea, un faltante de luz, luego un punto brillante, pero menos brillante que el del centro, y así tenemos esa serie de puntos que ustedes ven allí, y eso se denomina un espectro de difracción, y midiendo la separación entre los máximos y conociendo otros parámetros, nosotros podemos determinar la longitud de onda de la luz. Acá les estoy mostrando la fotografía de un experimento cuando se hace con luz láser de color verde.
y está el experimento hecho con luz láser de color rojo, y entonces conociendo algunos parámetros como la distancia de la rejilla de difracción a la pantalla, conociendo eh, el tamaño del hueco, etcétera. Entonces nosotros podemos experimentalmente medir la longitud de onda de la luz. Avancemos a la Por aquí hay siguiente, una por favor. pregunta, Gustavo. ¿Existe la espectroscopía en otras longitudes de onda diferentes a la luz visible? Es decir, ¿se puede hacer Sí, espectroscopía en ondas de radio, sí, en claro, infrarrojo? sí, claro, sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden ir a YouTube. En estos días vi en un video alguien proponiendo un experimento en donde tú puedes coger el control remoto usa infrarrojo que no puede ser captado por nuestros ojos, pero hoy en día tenemos sensores que pueden captar ese tipo de radiación electromagnética, y entonces él propone un experimento para hacer este mismo experimento de difracción, solo que no hacerlo con luz visible, sino que hacerlo con el infrarrojo, con los sensores, el emisor de infrarrojo del control remoto del televisor. Así que sí, claro, efectivamente, esto mismo se pueden hacer con otras tipos de radiación que no captan nuestros ojos. Eh, cuando yo era muy joven, cuando era niño y leía sobre estas cosas y me apasionaban, yo siempre quise hacer este tipo de experimentos en mi casa y nunca lo conseguí. Fue muy difícil. Pero resulta que hoy en día es extremadamente fácil, porque resulta que nosotros tenemos en nuestras manos pues una rejilla de difracción, un CD. Si todavía conservan por ahí en su casa algún CD viejo y que ya no les interesa la información que está allí guardada, resulta que un CD, cuando nosotros lo miramos, vemos que justamente se ven en la superficie del CD, se reflejan como los colores del arco iris. Esto sucede porque si miráramos con un microscopio la superficie de un CD, está hecha como con unos surcos. Estos surcos tienen una distancia de separación del orden de 1.6 micras. O sea, estos surcos son tan pequeños, son comparables a la longitud de onda de la luz. Y por lo tanto, cuando la luz pasa, incide a través de ellos, entonces experimenta este fenómeno de la difracción, y entonces pues cada color se difracta en un ángulo diferente y podemos de esa manera descomponer la luz. Entonces, les voy a enseñar el truco. El truco es muy sencillo. Ustedes pueden coger el CD y partir un pedazo del CD de más o menos un tamaño de 1 centímetro cuadrado, y luego cogen, para quitarle la película esta metálica, cojan, lo más fácil es coger cinta, cojan algún tipo de cinta y la pegan sobre la superficie y la despegan, e inmediatamente eso le quita esa película metálica. Y ustedes pueden coger ese pedacito de CD y pegarlo al frente de la cámara de su celular. Y ya les voy a mostrar las cosas tan interesantes que se pueden observar. Y de esa manera su cámara más ese pedacito de CD, y la posibilidad de tomar fotos con su celular, eso se convierte en un espectroscopio casero. La siguiente, por favor. Bueno, entonces miren que estas imágenes que tienen aquí a la derecha son imágenes que yo he tomado colocando ese pedacito de CD al frente de mi cámara. Entonces, aquí a la derecha tengo el bombillo de justamente esta habitación donde estoy haciendo esta conferencia. Es un bombillo de luz, una luz LED. Miren el espectro característico. A la derecha y a la izquierda se ve pues como los colores del arco iris. Eh, la luz LED tiene un espectro en particular. Y acá a la izquierda, esta es la imagen de una lámpara de sodio que está al frente de mi casa. Y entonces ustedes pueden notar que ya no se ve como unas bandas tan continuas, sino que tienen como unos espacios oscuros. Y más adelante les voy a mostrar una foto que se ve mejor, en donde vamos a apreciar lo que serían como líneas de emisión. La siguiente, por favor.
Bueno, esta es una fotografía tomada con mi celular a una lámpara de sodio de esas luminarias. Esta es una lámpara que está en la Universidad ICESI. Y ustedes allí pueden apreciar mejor que esta lámpara ya no da un espectro tan continuo, sino que da un espectro más como de líneas esas de colores como las que emiten los átomos. Entonces resulta que si usted calienta algún cuerpo que tiene muchos átomos, como un metal, lleva algún cuerpo, lo calienta tanto que emite luz, la luz que emite el espectro es una banda continua de colores. Ese se llama el espectro continuo. Pero si lo que usted tiene es un gas de átomos y calienta ese gas de átomos, ahora lo que va a observar es que el espectro de emisión son unas líneas de colores separadas y que van a identificar entonces qué tipo de átomo es. Aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? ¿Alcanzan a notar ustedes allí en medio del amarillo como una franja un poco oscura, como si hubiera un faltante de luz? Traten de ubicar en esas imágenes, en la zona del color amarillo, se ve como una franja oscura. Eso es una característica, es una huella del sodio. Y eso es lo que nos permite identificar que estas lámparas tienen adentro de sí mismas un gas de sodio. Estas luminarias hay dos tipos, hay unas que se llaman de alta presión, hay otras que son de baja presión. Pero lo interesante es que con un equipo tan sencillo uno puede justamente determinar la composición química de las que están hechas estas lámparas. Podemos diferenciar, por ejemplo, cuándo sería una lámpara de sodio de cuándo es una lámpara de mercurio. Las luminarias de las calles son de estos dos tipos, de mercurio y de sodio. La siguiente, por favor. Ok. Y acá les muestro, esto es un experimento que hemos hecho con una estudiante a la que le estoy dirigiendo su tesis. Es una estudiante de maestría en educación de ICESI. Y ustedes pueden ver lo que están viendo es en el fondo es un celular que lo tenemos encendida su linterna. La primera imagen a la izquierda arriba sería entonces la lámpara encendida y otro celular que toma la foto de eso y que tiene un pequeño pedazo pues de CD pegado en su cámara y entonces están viendo cómo se genera el espectro de la luz LED de un celular, de otro celular. Bueno, a la derecha ustedes ven por medio de un programa que es gratis y que ustedes pueden instalar en su computador, no tienen ningún problema con la licencia porque es gratuita. Ese programa nos permite coger esa foto y movernos sobre el espectro y medir la intensidad de la luz en cada color y hacer una calibración que te permite identificar cada color con una longitud de onda, con su longitud de onda y hacer una gráfica de la intensidad de la luz en función de la longitud de onda. Y ya les había contado pues que esa gráfica también la llamamos un espectro. Ustedes pueden ver entonces en esta gráfica de acá el experimento cuando ahora colocamos al frente de la luz que viene del celular, que está funcionando como fuente de luz, colocamos un vasito con agua. Entonces el agua absorbe parte de la radiación y el espectro que se observa es esa figura que ustedes ven en negro. Luego, en la figura inferior se ve como un color naranja, es porque colocamos Gatorade o también usamos Powerade, esa bebida hidratante, ¿cómo se llama? Esas bebidas que usan los deportistas, eh, de color de frutos rojos, y entonces cuando es iluminada por la luz del celular que está detrás, la luz pasa y ahora resulta que ese Gatorade o ese Powerade tiene una sustancia, un colorante que se llama Alura 40. Y miren entonces ahora la gráfica en color rojo, ¿cómo pueden ver ustedes que cuando tenemos no agua, sino esa sustancia, entonces absorbió justamente luz que está en una longitud de onda entre los 400 y los 500 nanómetros? Y a la derecha tenemos ahora el Gatorade o el Powerade, este que es que es de color azul.
Y ustedes pueden observar cómo el que tiene colorante ahora azul absorbe sobre todo es en las longitudes de onda del rojo. El rojo absorbe sobre todo en las longitudes de onda del verde y el azul, mientras que el de color azul absorbe en la longitud de onda del rojo. Es decir, absorben los colores complementarios. Esto mismo que nosotros estamos haciendo acá, jugando con esto, pues es lo que hacen los astrónomos cuando estudian las estrellas y los demás cuerpos celestes. Para eso usan la espectroscopía. Miremos la siguiente imagen. Bueno, entonces lo que les decía, si tenemos un cuerpo que está hecho de muchos átomos como un sólido y se calienta hasta que emite luz y esa luz se hace pasar por un prisma, por una rejilla de difracción, vemos esta banda de colores en la parte visible del espectro, y ese se llama un espectro continuo. Pero si no tenemos un sólido, sino que tenemos es un gas de átomos y lo calentamos y emite luz y hacemos pasar la luz por un elemento difractor, lo que vamos a ver son líneas de colores separadas. Lo interesante es que si combinamos un cuerpo sólido que se calienta y emite luz, y antes de llegar al elemento difractor, la luz pasa por eh, un recipiente que tenga el gas de átomos o moléculas, pero frío, entonces esos átomos o esas moléculas van a absorber parte de la luz, pero ellos solamente pueden absorber justamente unos colores en particular. Y ustedes pueden ver que lo que se obtiene es un espectro, que es una banda es un espectro continuo, pero atravesado ahora por unas líneas oscuras. Esas líneas oscuras representan el hecho de que este gas frío, estos átomos o moléculas, absorben luz de una energía en particular, luz de unas longitudes de onda en particular, y luego la pueden reemitir, pero no la emiten en la misma dirección en que venía originalmente la luz. Y por eso, pues al otro lado vamos a tener un faltante de luz en esas longitudes de onda, y ese faltante pues se ve como si fueran estas líneas oscuras. A ese tipo de espectro es el que se le denomina espectro de absorción. Entonces, esto es lo que usan los astrónomos. La luz que viene del centro de las estrellas cuando atraviesa las capas más externas, en las capas más externas pues hay cierto tipo de átomos. Esos átomos absorben luz de unos colores en particular, y por eso nosotros cuando observamos las estrellas tenemos este tipo de espectros que son espectros de absorción, y es estudiando esas líneas oscuras como nosotros hemos podido entender que el Sol está hecho principalmente de hidrógeno en una menor proporción de helio. Saben ustedes que no solamente el Sol, las estrellas en general están hechas tal vez en un 90-95% de hidrógeno y un 5, 8, 7% de helio y menos del 1% de otros elementos que ustedes conocen de la tabla periódica. La siguiente imagen, por favor. Como Marino preguntaba, pues efectivamente hoy en día hacemos espectroscopía con tipos de luz que no pueden captar nuestros ojos. Acá en la derecha ustedes ven una imagen de la nebulosa del Cangrejo en rayos X, una imagen en la parte del espectro visible, el espectro óptico. También en la parte inferior ven una imagen de la nebulosa en infrarrojo, y en la derecha abajo ven una imagen de la misma nebulosa en ondas de radio. Cada una de estas imágenes nos proporciona una información especial acerca de la nebulosa. Acá a la izquierda ustedes tienen un espectro de la luz solar, la intensidad en función de la longitud de onda, y si tomáramos ese espectro por fuera de nuestro planeta, por fuera de la atmósfera, se ve como esa montañita que ustedes notan acá en la imagen, pero si tomamos el espectro ya al nivel de la superficie de la Tierra, entonces en la atmósfera nuestra pues hay ciertos elementos, moléculas, átomos que absorben ciertos tipos de radiación, y ustedes pueden ver allí entonces cómo, por ejemplo, el agua tiene asociadas varias bandas de absorción en ciertas longitudes de onda, pero asimismo pues el dióxido de carbono, asimismo el ozono y otros elementos que ustedes saben que conforman nuestra atmósfera.
Nuestra atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno molecular, como en cerca de un 75%, oxígeno molecular en cerca de un 24%, y el otro 1% son cosas como vapor de agua, dióxido de carbono, ozono, bueno, y algunas cosas más. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Acá entonces tengo varios espectros característicos de estrellas. Y las estrellas se clasifican según ese tipo de espectro que observamos. Esto se hizo en Harvard por unas mujeres, mejor dicho, que hicieron un trabajo incalculable. Durante creo que cerca de 30 años se dedicaron a clasificar las estrellas de acuerdo con su espectro que se observaba y se creó esta clasificación que agrupó estos espectros en digamos, tipos que se reconocen por letras. Hablamos de estrellas con tipo espectral O, hay estrellas tipo B, A, F, G, K y M. Y resulta que, pues, se descubrió que estos diferentes tipos espectrales, por ejemplo, están asociados a diferentes temperaturas superficiales. Las estrellas tipo O son estrellas las más calientes en la superficie, las estrellas tipo B son las que le siguen, y así hasta las estrellas tipo M, que serían las estrellas con una temperatura superficial más baja. Las estrellas tipo O pueden tener temperaturas superficiales cercanas a los 30.000 Celsius, mientras que, por ejemplo, las estrellas tipo G, nuestro Sol es una estrella tipo G, tienen una temperatura superficial del orden de los 6.000 Celsius, y las estrellas tipo M son estrellas ya mucho más frías, con temperaturas superficiales del orden, no sé, tal vez de 2.500 a 3.500 Celsius. Ustedes pueden notar ahí, pues, esas líneas oscuras y pueden ver cómo, pues, justamente cada tipo espectral tiene una estructura de líneas de absorción diferentes en número, más gruesas, esas líneas más delgadas, bueno, en fin, una serie de características que ya les voy a contar cómo se usan para determinar ciertas propiedades de las estrellas. Acá a la derecha podemos ver cómo se usa, por ejemplo, la espectroscopía para determinar la composición química de las atmósferas de los planetas. Los planetas, la atmósfera reflejan la luz del Sol y esa luz pues se hace pasar, la recogemos por un telescopio, hacemos pasar eso por un espectroscopio y tenemos el espectro. Y observen ustedes acá cómo, por ejemplo, en la superficie de Marte, de la Tierra y de Venus se detecta fácilmente una estructura que está asociada al dióxido de carbono. En estos tres planetas la atmósfera tiene un alto contenido de dióxido. Bueno, digamos, en la Tierra el dióxido de carbono no es el alto contenido porque ya les dije que era 74% de nitrógeno molecular, 25% de oxígeno molecular, pero digamos que dentro de los otros elementos químicos que hay en nuestra atmósfera, el dióxido de carbono, pues, aunque es menos del 1%, es un valor muy chiquito, pero es un elemento que destaca en nuestra atmósfera. Y miren cómo destaca también en la atmósfera de Marte y en la de Venus. Sin embargo, observen también cómo en el caso del espectro de la Tierra aparece una banda de absorción que se sabe que corresponde a la molécula de ozono, y también aparecen unas bandas de absorción que corresponden a la molécula de agua, el vapor de agua. Miren cómo eso está presente en la Tierra, pero no está presente en las atmósferas de Marte ni de Venus. La siguiente, por favor. Bueno, resulta que ¿cómo nos damos cuenta nosotros de la temperatura superficial de las estrellas? Cuando se toma este espectro, si la estrella es muy caliente, el espectro, esa montañita está como corrida hacia la izquierda, hacia el máximo de esa montaña se mueve hacia la izquierda, hacia longitudes de onda cortas y es mucho más alto. Cuando la estrella es más fría, ese máximo está hacia la derecha y esa montañita, digámoslo así, es más baja.
Entonces, hoy en día, pues nosotros sabemos que eh, la longitud de onda del máximo nos da información acerca de la temperatura superficial de la estrella a través de una relación física que se llama la ley de Wien y nos dice que el producto de la longitud de onda del máximo por la temperatura superficial de la estrella, eso es igual a una cierta constante. Por lo tanto, a partir de esa ecuación, si uno mide la longitud de onda donde está el máximo de la radiación emitida por la estrella, entonces eso te permite determinar la temperatura superficial de la estrella. La siguiente, por favor. Bueno, acá tienen ustedes unos espectros de estrellas que están a diferentes temperaturas. En la imagen del centro, donde están los espectros, la temperatura está disminuyendo desde el espectro, la curva superior hacia abajo, van disminuyendo en temperatura y siguen disminuyendo hacia el espectro del lado derecho. Noten entonces cómo ese máximo se va desplazando hacia la derecha a medida que la temperatura es menor. Estos ya son espectros reales de estrellas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y ahora resulta que los átomos digamos, en la parte más externa de las estrellas, digámoslo así como en la atmósfera de las estrellas, pues al estar tan calientes, estas partes de las estrellas, los átomos, pues se están moviendo aleatoriamente en diferentes direcciones. Y cuando un átomo emite luz, si ese átomo se está moviendo justo hacia donde está el observador, digamos, hacia donde estamos nosotros, entonces a nosotros nos parece como si esa luz estuviera corrida hacia la parte del color azul. Pero si el átomo se está alejando de nosotros, entonces el espectro se corre como hacia el rojo. Esto es lo que nosotros denominamos el efecto Doppler. En el caso del sonido, cuando una ambulancia se acerca hacia nosotros, nosotros percibimos el sonido como si fuera de mayor frecuencia, nos llegan más número de oscilaciones por segundo, pero si la fuente, si esa ambulancia se está alejando de nosotros, nos llegan cada vez menos oscilaciones por segundo y nosotros percibimos como si el sonido hubiera cambiado su frecuencia de agudo a grave. Lo mismo sucede con la luz y entonces el hecho de que los átomos que emiten luz se muevan en diferentes direcciones hace que esas líneas del espectro se ensanchen y por lo tanto, estudiando ese ensanchamiento, entonces también eso nos permite obtener información acerca de la temperatura de la superficie de las estrellas. La siguiente, por favor. Acá pueden observar ustedes en la parte superior de esta gráfica son estrellas, en este caso todas tienen la misma temperatura, pero la cuestión ahora es que si la estrella es grande, entonces la densidad es menor. Si la estrella es pequeña, la densidad es mayor. Si la estrella es más pequeña, los átomos están, digamos, un poco más compactos. Al moverse pueden chocar entre ellos con mayor probabilidad y eso también genera un ensanchamiento de las líneas espectrales. Entonces, miren cómo también podemos obtener entonces información acerca de la densidad estudiando la luz que viene de las estrellas. En esta imagen, en la parte superior, son espectros de estrellas grandes. EG significa estrellas grandes y ESP significa estrellas pequeñas. Pueden ver exactamente las mismas líneas espectrales, pero con un ancho diferente, indicando en este caso una diferencia es en cuanto a la densidad. La siguiente imagen, por favor. Bueno, si miráramos esto ya en la banda de colores, entonces miren cómo se diferencian las líneas, cuando son delgadas, cuando son más gruesas.
indicando entonces una diferencia en cuanto a la densidad. La siguiente imagen, por favor. Bueno, otra de las cosas que nosotros podemos obtener a partir del espectro de la luz es entender cómo se están moviendo las estrellas, especialmente cuando tenemos estrellas que no están solas, sino en grupos. En especial cuando hay solamente dos estrellas, cuando lo que se llama un sistema binario. Resulta entonces que el hecho de que estas estrellas estén moviéndose alrededor de su centro de masas, efecto Doppler, cuando tenemos la fortuna de poder mirar hacia esas estrellas justamente como de perfil, entonces si en un momento dado una de las estrellas se acerca a nosotros y luego en otro momento se aleja, lo que se observa es que las líneas espectrales oscilan hacia un lado y al otro. Por lo tanto, midiendo esos tiempos de oscilación y la amplitud de esas oscilaciones, nosotros podemos obtener información acerca de la dinámica del movimiento de estas estrellas. Y esto también es una técnica que se está usando para detectar exoplanetas. La siguiente, por favor. Bueno, no solamente entonces el movimiento de traslación, sino también incluso el movimiento de rotación de las estrellas mismas. Hay un ensanchamiento de las líneas espectrales que podemos asociar a el movimiento de rotación. Acá hay un ejemplo de la estrella Altair en la constelación del Águila, que gira muy rápido, 6.5 horas es su periodo de rotación, versus nuestro Sol, que da una vuelta en aproximadamente un mes. Y eso genera entonces una diferencia en cuanto al ancho de las líneas espectrales. Como ustedes seguramente entenderán, eh, esto pues estudiar los espectros de las estrellas no es sencillo, es una cosa bastante complicada, aunque ya es una técnica que se ha dominado. Pero imagínense cómo poder diferenciar si al mismo tiempo hay un ancho que se debe a la densidad, a la temperatura, pero también a la rotación, pero también a la dinámica misma del movimiento de traslación de las estrellas. Así que separar cada una de las contribuciones pues no es una tarea sencilla, aunque hoy en día pues esto se hace mucho más fácil con ayuda de los computadores. Y como les digo, pues ya es una técnica que está muy bien establecida, que es bien conocida y por lo tanto ya son, digamos, técnicas estándar de uso en la astrofísica. La siguiente, por favor. Y creo que ya con esta entonces terminamos. Así que espero que esto les haya motivado para que comiencen a construir sus propios espectroscopios caseros. Por ahí tenemos en la universidad la idea de hacer ya esto que hacemos con los celulares y la rejilla, el CD como rejilla de difracción, pegarlo al telescopio y a ver qué tanto nos funciona para ver si logramos obtener los espectros, pero de algunas estrellas, y a ver si logramos, como hicieron por allá a comienzos de 2900, logramos ver que efectivamente se puede notar que con esta espectroscopía tan casera obtener espectros diferenciables de diferentes tipos de estrellas. Pues no sé si de estrellas, pero del Sol sí podría ser y de la Luna, que son No, cuerpos del tan Sol, no, del Sol sí, por supuesto, del Sol sí. Aunque yo le he tomado al Sol y bueno, se satura tanto la imagen que tú no aprecias las líneas de Fraunhofer, o sea, las líneas de absorción no se alcanzan a resolver. Pero con un poco de trabajo, un poco más de trabajo, seguramente podríamos lograrlo. Ya, bueno, por aquí está Sebastián Núñez, que un nuevo miembro del grupo. Excelente charla, increíble toda la información que puede contener la luz. Que además la espectroscopía tiene una aplicación industrial muy grande, ¿no, Gustavo? Pues aquí nos limitamos a la astronomía, pues porque es el tema nuestro, pero pues en la industria, la capacidad de analizar materiales, sustancias químicas, Sí, pues sí, sí. es Sí, aprovechado en todo la esto, industria. por ejemplo, les cuento, esto con esta tesis que estoy haciendo con esta estudiante
determinando la concentración de ese colorante que se llama haluro rojo 40. Casi todos los alimentos que consumimos que tienen color rojo no es un color natural, sino que se le coloca ese colorante para resaltar el color y que lo haga más llamativo. Pero resulta que ese colorante es cancerígeno. Si se consume en una proporción pues que supera un cierto valor que está dado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si tú te tomas un Gatorade, pues yo no te estoy diciendo que eso te va a proporcionar, te va a generar un cáncer. Y efectivamente la cantidad que contiene el Gatorade pues no es suficiente para que produzca un cáncer. El problema no es ese, el problema es que tú en un día te puedes tomar un Gatorade, una gaseosa manzana, te invitaron a una fiesta y te comiste un pastel de esos ahora que están de moda de color rojo, te comiste unos chitos, o sea, uno come infinidad de alimentos que tienen ese colorante. Entonces, si comienzas a sumar todos los alimentos que consumes que tienen ese colorante, y lo consumes con cierta frecuencia, pues ahí sí vamos a empezar a tener problemas a largo plazo, ¿no? El desastre perfecto. Aquí tú tienes Sí, una ajá, y por eso entonces, pues yo no sé, si tú coges uno de esos alimentos, dice que tiene el colorante, pero la verdad no dice en qué concentración. Y la legislación colombiana no les obliga a que digan la concentración. Por eso, pues, se usa esta técnica de espectroscopía en los laboratorios que hacen control de calidad y seguramente los que hacen controles sanitarios, pues justamente para poder controlar a estas industrias de alimentos, ¿no? Que no vayan a estar sobrepasándose en ese tipo de químicos, de colorantes que le colocan a los alimentos. Y se usan estas técnicas, efectivamente, estas técnicas de espectroscopía son las que se usan para poder detectar la presencia de esas moléculas y para medir la concentración de esas moléculas en esos alimentos. Gustavo, ¿hay algún espectroscopio profesional en Cali? ¿La Universidad del Valle tiene algún Eh, espectroscopio? Ahí en el ICESI tenemos en el laboratorio de física, pero es eso, es una rejilla, es algo muy parecido a esto que hoy en día les digo que podemos hacer con un pedazo de CD. Son espectroscopios caseros en ese sentido, o sea, realmente son cosas para hacer experimentos sencillos en el laboratorio, digamos, cosas educativas. Lo que tenemos son unas lámparas de hidrógeno molecular, de nitrógeno molecular, de mercurio, que nos permiten tener los espectros de ciertos elementos químicos, de nuevo, pues para hacer laboratorios pues de educación en física cuántica y estas cosas. Eso es lo que hay en muchos laboratorios de las universidades. Pero sí hay espectros, claro, ya esos que tú mencionas para detectar moléculas ya a nivel industrial. Claro, en ICESI, en Javeriana, en Univalle, hay espectros, hay equipos de estos. Son equipos que pueden costar 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Hacen Sí, pero espectroscopía de alta resolución. Aquí en la Javeriana creo que hay un espectroscopio que hace espectroscopía de alta resolución en el laboratorio de ambiental. ya. Creo Sí, que yo decía usan la que yo técnica. quisiera ver el espectro de una estrella, quisiera llevar a los estudiantes a algún laboratorio y ver el Ah, espectro de una estrella. Eso no, aquí. no, ese tipo de espectroscopios, ahora digamos espectroscopios, pero para mirar los espectros estelares, no, ese sí no hay. O sea, ese tipo de espectroscopios no hay, no lo hay. La verdad, yo vengo más, ¿cuántas de que soy aficionado a la astronomía hace casi 30 años? Hace 30 años, este año cumplí 30, 94, el 2024. 30 años hablando de espectros, de espectroscopios y no conozco el primer espectroscopio, no he visto el primer espectro de una estrella así en vivo y en directo, pues en un laboratorio. Ok, Todo pues bueno, vamos a intentar, si logramos nosotros unos espectros, yo creo que no, sí se pueden lograr con esto que te digo de acoplar al telescopio un CD y una cámara, yo creo que se puede lograr con facilidad. Por eso estamos jugando con estas lámparas primero, como si las lámparas fueran nuestras estrellas, aprendiendo sí, la técnica y dominándola
Bueno, estamos... ¿Qué hubo? Gustavo se nos congeló. ¿Aló? Gustavín. Bueno, de todos modos creo que Gustavo ya había terminado su exposición. De esta manera damos por finalizada la conferencia. A Gustavo muchas gracias, que está allí como congelado en un agujero negro. A los que nos acompañaron, los esperamos la próxima semana con una conferencia similar, jueves 7 de la noche. No tenemos el tema definido, pero aquí estaremos. Muchas gracias, hasta la próxima semana.